Hola Águilas, estamos en la semana número 3 del día lunes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestro verso a memorizar de la semana es el siguiente y dice: Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Marcos 8:29. Nuestra lectura estará en el libro de Marcos capítulo 6, los versos del 1 hasta el 29, y nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 6, los versos 5 y 6. Y si tú ya tienes lista tus citas, comencemos. Y dice: Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa.
Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, los discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Aquí las palabras claves: no pudo, milagro, maravillado de la incredulidad, enseñando. En los versos del 1 al 6 nos habla que Jesús regresó a Nazaret. Recordemos, en el libro de Isaías ya estaba profetizado acerca del Mesías. Y uno de los versos dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. También recordemos, en el libro de Mateo dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo que no temiera de recibir a María, porque lo que en ella estaba era engendrado del Espíritu Santo. También menciona que salvará a su pueblo de sus pecados. Es clara la referencia aquí de dónde venía Jesús. Pero esto también aconteció a María. Y dice, María fue visitada por el ángel Gabriel. No fue visitada por cualquier ángel, fue visitada por el ángel Gabriel. Y le dijo: y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. También recordemos en la semana número 1, Juan el Bautista predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Jesús había predicado por muchos lugares y decía que una gran multitud le seguía. Esta gran multitud venía de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Aquí adelante te voy a dejar un mapa para que puedas observar en dónde estaban localizadas estos lugares. Y bueno, él estuvo predicando en todos estos lugares y su palabra entró a estos corazones, a todas estas personas, y hizo muchos milagros y sanó a mucha gente. Y nosotros observamos aquí que él vino a Nazaret, a ese lugar donde ya lo conocían, donde él creció. Y vemos que las personas en Nazaret, no es porque Jesús no pudiera hacer milagros o no quisiera hacer milagros. Vemos que las personas la palabra aquí nos dice que Jesús estuvo predicando en muchos lugares antes de venir a este lugar, a Nazaret. Y vemos nosotros cómo él predicaba en todos estos lugares, y en todos los lugares causó conmoción.
y lo recibían y creían en Él y tenían fe en que Él podía hacer un milagro en sus vidas. Entonces vemos el corazón de la gente de Nazaret. Y esto son hechos los que están pasando aquí. Y vemos que esos hechos que nos están mostrando es que estas personas no deseaban creer. Vemos cosas importantes como que a muchos se les enseñó y muchos lo admiraban. Y lo que vemos en Nazaret es que el corazón era diferente de ellos. Y dice aquí la palabra que Él enseñaba la palabra y que muchos se admiraban y se hacían estas preguntas. Y las preguntas eran: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Eso era lo que ellos se preguntaban. Y en realidad, al leer todo esto y al recordar y leer Malaquías, donde profetiza de la venida del Mesías, esto también nos dice el tipo de persona que había aquí en Nazaret. Y dice en Malaquías que vendría, que Dios mandaría a un mensajero. Ellos podían encontrar todas las respuestas de esa persona que vendría después del mensajero. Y todas las respuestas, cómo esta gran multitud se identificaba con este mensaje que él daba. Y recordemos el estudio de la semana pasada, donde hablaba de los diferentes tipos de corazón que hay para recibir la palabra. Y nos dice que hay corazones que simplemente no la reciben. En los versos del 5 al 6 nos dice que no pudo. Es claro cuando dice que no pudo, porque no es porque no quisiera, no es porque Él no diera, sino porque ellos no estaban dispuestos a recibirlo. Nos está confirmando aquí al leer donde dice: sanó a unos pocos. También nos menciona que Jesús estaba sorprendido de su incredulidad. Y esto es increíble, porque si tú tienes enfrente a la persona que te puede sanar, la tienes enfrente y endureces tu corazón, esto es increíble. Y continuemos explicando lo que sigue. En los versos del 7 al 13 nos habla de cómo los 12 fueron enviados en grupos de 2 y se les dio autoridad para echar fuera espíritus, para predicar la palabra, para llevar este mensaje a esas personas que lo estaban esperando, que ellos no necesitaban hacer una serie de rituales o llevar muchas cosas para dejar este mensaje. No, ellos solo tenían que ir, solo tenían que llevarlo así, fácil, así como era. Y esto era importante. El mensaje lo era todo. Y nos habla de cómo ellos salieron de este lugar y también cómo les dieron instrucciones para aquellas personas que no iban a estar dispuestas a recibir el mensaje de salvación. Y dice cómo ellos tenían que salir de esos lugares y sacudirse los pies, sacudir el polvo debajo de sus pies, en señal de que ellos no quisieron escuchar este mensaje. En los versos del 14 al 29 leemos que Herodes había mandado encarcelar a Juan el Bautista, que él le temía, que Juan le decía que no era permitido que él estuviera con la esposa de su hermano, y que Herodes pensaba que Juan era un hombre justo, santo, pero
la esposa de su hermano Herodías, lo acechaba, y fue ella quien aprovechó la oportunidad para hacer que su hija pidiera la cabeza de Juan el Bautista. También vemos que Herodes se entristeció cuando la hija de Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista. Leímos que Herodes fue decapitado y que los discípulos fueron a recoger su cuerpo. El estudio el día de hoy es importante porque nos habla que aun cuando las personas a veces te conocen, no tienen ese corazón para poder recibir la palabra, para poder recibir de lo que Dios está hablando y de lo que Dios está poniendo en tu corazón. Y a veces estas personas son duras de corazón y por más que tú les puedas decir o tú les puedas enseñar, ellas no van a escuchar porque ellas tienen su corazón duro. Y bueno, también nos habla de lo importante que es, porque habla de cómo los discípulos fueron a llevar el mensaje. Y esto es importante porque nos habla de que no necesitamos hacer muchas cosas para presentar el mensaje. Entonces, reflexionemos en esto. No necesitamos muchas cosas para presentar el mensaje. Tampoco necesitamos tener muchos estudios para ello, porque el Espíritu Santo nos capacita para poder nosotros dar el mensaje de salvación. Y nos está siendo requerido que compartamos el mensaje de salvación, que llevemos este tesoro a otras personas. Aunque haya personas que no lo reciban, de todas maneras nosotros estamos siendo exhortados a predicar este mensaje. Estamos siendo exhortadas a seguir haciéndolo, aunque las personas no lo escuchen, aunque nosotros veamos que estas personas no lo reciban como tal vez nosotros pensamos que lo iban a recibir. Eso es importante. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. En los versos del día de hoy podemos ver a Jesús enseñando en la sinagoga, y los que le escuchaban asombrados se preguntaban de dónde había obtenido su sabiduría y ese poder para hacer milagros. Ellos no podían creer que él tuviera tanta autoridad, siendo hijo de un carpintero, pues ellos conocían a su familia que era humilde, mas sabemos que él también era hijo de Dios. Nazaret fue el pueblo más privilegiado del mundo, pues ahí había pasado gran parte de su vida el Hijo de Dios, pero el pueblo no valoró esto. Mucha gente lo despreció y otros no creyeron en él. Jesús quería hacer muchos milagros, pero no pudo. Solo sanó a unos enfermos, pues era tanta la incredulidad del pueblo que Jesús se asombró de ellos. El significado de incredulidad es imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado. La fe es el único requisito para poner en acción el poder de Dios, para salvarnos y hacer maravillas en nuestras vidas. Este pueblo se perdió esta gran bendición por su incredulidad. Así como este pueblo, no nos puede suceder a nosotros que por falta de fe Jesús no pueda obrar en nuestras vidas y mostrar su poder. Por eso debemos acercarnos a Él con fe, creyendo y confiando que tiene todo el poder para hacer grandes maravillas. Por más difíciles que sean las circunstancias que pasemos, para Él no hay nada imposible. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos enseñas qué importante es tener fe en ti. Qué importante es creer y tener fe en ti. Ayúdanos a venir a tu palabra para que nuestra fe crezca.
para que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento, sigamos creciendo en ti y podamos nosotros tener esa fe y confianza que se necesita para hacer milagros no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de las personas a las que le prediquemos. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, águilas. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. No olviden sus audios, su video o su escrito del trabajo del estudio del día de hoy. Gracias, Dios los bendiga.